Muy buenas, pilotos. En el día de hoy vamos a hablar sobre los STS europeos. Vamos a hablar también qué es lo que va a pasar a partir del 1 de enero de 2024, perdón, del 1 de septiembre de 2024. Vamos a hablar también de lo que es esos marcados de clase, sobre todo los E5. Así que nada, ponte cómodo, relájate, coge un cafecito o lo que tú bebas, porque vamos a dar comienzo a este vídeo. Antes de pasar a lo que son los, digamos, los requisitos para poder operar en esos STS europeos, ¿vale? Vamos digamos, a saber la realidad de todo esto, ¿vale? Bueno, la realidad que ustedes saben de todo esto, y si no se las explico, es que lo que es la categoría específica, ¿vale? Viene englobada por esos escenarios estándar nacionales, STS ES01 y STS ES02, viene, digamos, desde el año 2021, cuando EASA, digamos, dio un plazo a los países de la Unión Europea a que, digamos, implantaran esos escenarios estándar hasta el 2026. O sea, como bien saben, a partir del 1 de enero de 2026, digamos, ya se acaba el periodo transitorio en lo que es la categoría específica y ya no habría esos escenarios estándar, ¿vale? Nacionales. Entonces, como bien decía, Europa dio ese plazo máximo hasta enero de 2026, ¿vale? Entonces, como bien saben también, el 31 de agosto del 2024 ya finaliza, digamos, las declaraciones operacionales dentro de estos escenarios, ¿vale? Si tienes un dron, ya fecha este vídeo, y vas a querer volar en categoría específica y no has hecho la declaración operacional, pues todavía estás a punto, porque hasta el 31 de agosto tienes tiempo. Digamos que esas declaraciones que hacemos responsables, que firmamos y que nos comprometemos, digamos, entre los requisitos que tiene, básicamente también está lo que es tener un manual de operaciones, junto con otros requisitos más que piden, como seguros, todo el tema este, ¿vale? Entonces, si no habéis hecho esa declaración operacional, hacerla, porque a partir, ya les digo, del 1 de septiembre de 2024, digamos, el proceso de los STS cambia por completo. Si no sabéis cómo hacer una declaración operacional, no os preocupéis, porque en la parte de arriba tienes una tarjetita aquí donde explico qué es una declaración operacional, y también te dejo en el propio vídeo, en la descripción, digamos, el enlace directo para que hagas con tu certificado de firma digital dicha declaración operacional. Ahí el título que he puesto en este vídeo, que es, digamos, adiós a los STS. Entonces, dos cuestiones. 31 de agosto finaliza para hacer la declaración operacional, y si no hiciste esa declaración operacional y llega el 1 de septiembre, no vas a poder volar con tu dron, ¿vale? En categoría específica, ¿vale? Porque digamos que ya lo hablaremos más adelante en el proceso del vídeo, hay que tener unos ciertos tipos de drones para estos casos, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar ahora sobre, digamos, los requisitos de esos escenarios STS europeos, ¿vale? Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal y dale un me gusta, porque nos queda todavía mucha tela que dar y que consejos que darle y muchas más cosas.
Bueno, nos encontramos ya en el apartado de los requisitos para los escenarios, digamos, europeos, STS europeo 01 y 02. Vale. Vamos a poner un poco en contexto porque la verdad que todo esto voy a intentar que no sea tan enrollado, que ya de por sí ya lo es, ¿vale? Porque al final, pues, entre ASA, AESA, pues al final todo es un cúmulo de cosas que, vamos, que al final lo que han hecho es enrollar más todo este sector y lo han complicado mucho más. Vale, partimos de que el 31 de diciembre de 2020 entró, digamos, en vigor el reglamento de ejecución 947 de 2019, ¿vale? De las aeronaves no tripuladas o UAS, ¿vale? Ahí se explica perfectamente cuáles son los requisitos de los que vamos a hablar para, digamos, poder tener tanto los conocimientos teóricos y prácticos de esos STS europeos. En teoría, el 1 de enero de 2024 tenía que haber entrado en vigor ya, digamos, ese periodo de transición. El tema fue que, como no habían drones con esos marcados de clase C5 y C6, pues no se pudieron, digamos, pasar esos STS nacionales a europeos, ¿vale? Entonces, pues se dio un plazo, digamos, hasta el 2026, donde los países de la Unión Europea, que es donde, digamos, esos escenarios europeos esos STS europeos se podrían volar, pues tuvieran tiempo suficiente para poder adaptar a la nueva, digamos, o a lo que EASA, que es Europa al final, quiere, ¿vale? Entonces, básicamente, partimos desde que a partir del 1 de septiembre de 2024, si nos ha hecho esas declaraciones operacionales, ¿vale? Con el dron que quieras volar en categoría específica, pues no las vas a poder volar, ¿vale? Si ya has hecho esa declaración operacional antes del 31 de agosto, pues vas a tener hasta, digamos, 31 de diciembre de 2020, a partir del 1 de enero de 2026, digamos, ya tienes que sí o sí tener esos requisitos de los cuales son los marcados de clase de los drones para el STS 01 marcado de clase C5 y STS 02 marcado de clase C6, pues que es fuera del alcance visual del piloto, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos hasta el 31 de diciembre de 2025 están los dos escenarios, digamos, en los cuales podemos trabajar. En los nacionales y en los europeos, que sí o sí, ya les digo, a partir del 1 de enero del 2026 ya se acabaría el periodo transitorio, perdón, y a partir del 1 de septiembre de este año 2024, si no has hecho esas declaraciones operacionales, pues no vas a poder volarlo, ¿vale? Así que es todo un poco enrollado, la verdad que poderlo interpretar es fragoso, es lioso, cada vez lo lían más, digamos, necesario volar en esa categoría o simplemente volar en categoría abierta, que es menos lioso, menos fragoso. Todo eso te lo voy a comentar en el siguiente vídeo, así que no te vayas porque es importante que lo sepas y ya me dejarás tus comentarios, ¿vale? Así que vamos al apartado siguiente. Seguimos con el vídeo. Ya hemos visto, digamos, lo que es los requisitos para, digamos, volar en esos STS europeos. Y ahora vamos a ver en pantalla, digamos, cuáles son sobre todo los requisitos dentro del marcado de clase C5, ¿vale? Es uno de los más importantes
ya que con el C5 vamos a poder volar en STS-01, ¿vale? Luego estaría el C6, pero bueno, básicamente lo que les quería explicar un poco, esto está sacado de la página de EASA, ¿vale? Entonces lo que les quería explicar es los requisitos, digamos, que vienen a decir sobre el marcador clase C5, ¿vale? Aquí los tengo en un correo traducido. Y aquí nos viene a decir que, bueno, un UAS de clase C5 debe cumplir los requisitos definidos en la parte 4, excepto aquellos definidos en los párrafos de mención. Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fíjense ustedes. Una de ellas es una aeronave que no sea de ala fija, a menos que esté atada. O sea, los drones son, digamos, todo lo contrario. Son, digamos, multirotor, ¿no? Estar equipado con una función de geoconciencia, cosa que los drones, pues hoy en día, prácticamente lo tienen. Durante el vuelo proporcionar al piloto remoto información clara y concisa sobre la altura del UA, sobre la superficie o el punto de despegue. También lo tienen. Después había estado por aquí el tema del paracaídas, que viene a hablar sobre el tema del paracaídas. O sea, chicos, básicamente, para que entendáis una cosa, al final esto no lo entiende ni Dios. ¿Por qué digo? Porque cuando no es AESA, es EASA, y cuando no es Ministerio del Interior. O sea, un dron de marcado clase C5, lo único que se va a diferenciar es que va a llevar un paracaídas. Cosa que hay drones que ya llevan paracaídas también. Y al final, este tipo de drones con este tipo de marcado, a día de hoy, y a fecha de este vídeo, no existen. Solo existen los llamados kits de conversión, ¿vale? Digamos, de conversión de un C3 a un C5. Se están, digamos, poniendo estos kits, que estos kits están alrededor, el más barato creo que está sobre 1.500 euros. Se están haciendo estos kits, digamos, también para los Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine. Los Mavic 3 Pro por lo menos y el Pro Cine son C2, no son C3. Con lo cual esto al final no lo entiende ni Dios, ¿vale? A continuación vamos a ver el vídeo donde voy a hablar y os voy a dar un consejo si verdaderamente es necesario volar en categoría específica o con la categoría abierta ya es suficiente, ¿vale? Así que eso lo hablaremos ahora en el siguiente vídeo. Pero básicamente esto tiene poco recorrido porque al final fíjate, un UAS de clase 5 puede consistir en un UAS de clase C3 equipado con un kit de accesorios que garantice la conversión del UAS C3 en un UAS de clase C5. O sea, el Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro no son C3, son C2. Con lo cual, esto no, ya les digo, no lo entiendo para nada. Pero un poco les quería enseñar esto, que está traducido del documento que yo les puse antes, ¿vale? De este, que es el de EASA, que aquí nos viene a decir qué requisitos deben de tener este tipo de aeronaves, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a seguir con lo que les decía antes y espero que os esté gustando el vídeo y que os suscribáis al canal para que no se pierda ningún otro vídeo que pueda subir, que iré subiendo a lo largo de todos estos días, meses, ¿vale? Seguimos. Bueno, existe un dilema ahora con todo este rollo que hay de los STS europeos que digamos que van a lidiar con los nacionales hasta que se termine el periodo transitorio, de si categoría abierta o categoría específica. Bueno, yo voy a ser muy claro y es mi opinión personal y el consejo que yo te puedo dar ahora mismo, ¿vale? Si verdaderamente tú no vas a sobrevolar edificios ni aledaños, yo te aconsejo que vueles en categoría abierta,
¿vale? Y que te olvides de la específica. Porque básicamente, como bien sabes, pues el espacio aéreo pues, se ha abierto bastante después de ese nuevo Real Decreto, que es lo único que ha traído bueno, ¿vale? Que podemos, digamos, volar a una altura de entre 45 y 60 metros lejos de lo que son aeropuertos. Me refiero lejos, cuando digo lejos es a partir de esos 8 kilómetros, ¿vale? Con lo cual, si tus operaciones en urbano van a ser que no tengas que sobrevolar edificios, ni aledaños, ni nada de eso, pues yo te recomendaría que vueles en categoría abierta. Y si por un causal tienes que a lo mejor sobrevolar, yo qué sé, alguna vivienda o lo que sea, pues hablando a lo mejor con ese vecino o vecina y que te pueda hacer autorización, que seguramente que sí, pues lo puedes hacer. Visto, digamos, que con estos escenarios europeos, el 01 y el 02, que al final los requisitos van a ser los que son los que hemos hablado, que es marcados de clase, al final, son marcados de clase. También es verdad que, pues cambia un poco lo que es la teoría y después pues, los ejercicios prácticos, pues creo que también cambian algunos, pero vamos, son pequeñeces, son cuestiones que yo no veo que sean grandes aspectos para decir, oye, pues tenemos que hacer esta conversión. Lo hubiesen hecho de otra manera, para mí entender, ¿vale? Por eso te digo, si no te quieres complicar mucho la vida, ¿vale? Y no tienes que sobrevolar edificios, ni aledaños, ni nada, te recomiendo que vueles en categoría abierta, que como bien sabes, pues es una categoría que pues perfectamente puedes volar. Y siempre y cuando, pues como te dije antes, que no sea un problema para ti, digamos, porque si es un problema, si tus operaciones que vas a hacer vas a tener que sobrevolar edificios y aledaños, pues sí que te va a ser necesario que saques el STS-01 en este caso, ¿no? Bueno chicos, llegamos al final del vídeo. Recordar la fecha del 31 de agosto, es importante que la sepáis, que para hacer lo que es la declaración operacional, y a partir del 1 de septiembre de 2024 ya empieza los SDS europeos. Así que si estás a punto todavía, te da tiempo de, digamos, si quieres volar en categoría específica y no has hecho la declaración operacional, ya la puedes hacer. Y por lo demás, lo que les decía, yo no me complicaría mucho en el sentido de que si no tengo que sobrevolar edificios ni aledaños y lo puedo hacer con la categoría abierta, pues lo hago. Pues después habrá seguramente pues, profesionales de este mundo que necesiten sí o sí volar en categoría específica. Entonces, pues habrá que adaptarse hasta el 31 de diciembre de 2025 si has hecho la declaración operacional antes del 31 de agosto, y si no, pues tendrás que adaptarte a la nueva normativa, que son los STS europeos, que vas a necesitar, digamos, esos drones con marcados de clase C5 y C6. Nada más, yo no les quito más tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Espero que el vídeo no haya sido tan enrollado y que les haya sido ameno. Si es así, suscribiros al canal, darle un me gusta al vídeo, compartirlo con todos los amigos, amigas, compañeros de trabajo, con personas que ustedes creáis que lo podéis compartir, que les interesa la información. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximo.